Compartir. Sí, puede Espérate, ven, compartir, compartir. Wilson. Ya listo, voy a probarlo. Pon compartir nomás. Listo. Ya, ya está. Ya. Buenas noches, hermanos, pastor, y mucho gusto. Nuevamente es un privilegio exponer esta parte de la epístola de Pablo a Filemón. Vamos a ver brevemente porque ya llega el hora del refrigerio. Eh, Vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿no? Es una de las epístolas de la prisión junto a Éfeso, Filipenses, Colosenses, ¿no? Lo que más redacta es aquí es la esclavitud que esparcía en el Imperio Romano. De acuerdo a algunas estimaciones, los esclavos pues constituían un tercio, quizás más, de la población, y era una parte aceptada de la vida. La breve carta a Filemón es una verdadera joya, ¿no? Por su calidez, su belleza y como exhibición del tacto pastoral de su autor. También puede servir como buen ejemplo y estímulo para leer y también para comprender. También he realizado un pequeño bosquejo, no muy grande, pero les separo por versículos, ¿no? Del 1 a 3, nos habla de Pablo a Filemón, los saludos, empieza ahí las memorias, o sea, te recuerdo, te ruego por Onésimo, la confianza en cuanto a la obediencia, que lo va a hacer, y pues la gracia, mejor dicho, la despedida, ¿no? Aquí vamos a prestar primeramente la ocasión, ¿no? La ocasión. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Pablo escribe esta carta estando en prisión con el único objetivo de que Filemón reciba a Onésimo, ¿no? Más que reciba, quizás pueda liberarlo porque él era esclavo, ¿no? A su hijo espiritual que engendró en sus prisiones. Esto implica el daño también que haya ocasionado. Y eso podemos observarlo en Filemón, capítulo 1, verso del 1 18a. El 2, el propósito de la carta, para que, ¿no? Mediante esta epístola que fue dirigida a Filemón, actúa como un intermediario. Verificamos también los versos 18 y 19. En cuanto al daño causado, le hace recordar que también tiene una deuda pendiente con Pablo, ¿no? ¿Qué tema se encuentra en la carta? Ya sea cristologio, pastoral, sociología, eclesiología. De acuerdo a eso, a la lectura que yo también he realizado, vamos a ver que se utiliza como una manera pastoral, ¿no? También, digamos, de una manera cristológica, aunque no se hable quizás netamente de la muerte de Cristo y muchas cosas más, pero se menciona a través de la actuar de Pablo hacia Filemón, ¿no? Pablo utiliza el caso de Onésimo y Filemón para enseñar sobre la reconciliación y la hermandad en Cristo. También la carta destaca que la gracia de Dios y la importancia del amor fraterno en la comunidad cristiana, ¿no? También nos muestra su compromiso con la restitución y pide a Filemón que lo reciba no solo como esclavo, sino más que un esclavo, a un hermano eh, querido. Y la aplicación que hoy día podemos tener en nuestras iglesias y también presentes, ¿no? También como siervo del Señor, en cualquier momento quizás con una broma a veces nos incomodamos, o bueno, hay inconvenientes tanto en iglesias también, ¿no? Lo importante es que son estos puntos, ¿no? La reconciliación en nuestras relaciones personales, primero. Segundo, que confesemos cualquier cosa, ¿no? De resentimiento en nuestras relaciones y siempre busquemos ese perdón mutuo, ¿no? Así como cierta ocasión, ¿no? Bueno, cuando lo preguntaron, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, ¿no?
Entonces nos implica que nosotros también ahí está poniendo en práctica, ¿no? Y también la unidad en la iglesia y en nuestras comunidades cristianas, ¿no? Y eso sería todo. Ya, muy bien, Wilson. Deja de compartir ya, gracias. Gracias, Wilson. Bueno, la Filemón es breve, ¿no? Una carta breve que contiene también bastante instrucción de cómo atender Sí, una situación de conflicto, ¿no? sí, En este caso, lo que había pasado con Filemón y Onésimo, ¿no? Bien, gracias, Wilson. ya. Bien, vamos a empezar ahora con la epístola a Primera de Tesalonicenses. ¿A quién le corresponde? Voy a ver. A Roger. A Roger, vamos a escuchar a Roger. Roger, Roger, ¿estás? Pastor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí. Ya, Roger. Sí, estoy teniendo algunos problemas de internet, pero voy a dar mi exposición. ¿Ok? Bueno, buenas noches, hermanos. El pastor, fue un gusto poder escuchar sus exposiciones, sus presentaciones. Es muy enriquecedor, ¿no? De cómo ustedes pueden compartir. Y bueno, ahora voy a compartir la lectura que hice de la primera carta a los tesalonicenses. Eh, Para serles sincero, no hice la lectura de algún otro libro que se podría hacer. Pues, me veía tentado de utilizar el texto de Harrison. Lo había visto, pero traté de no utilizarlo para ver qué es lo que podría entender acerca de leer solamente la carta sin la importancia, ¿no? Que es de uno de tener el contexto histórico de la carta, porque es muy importante tener eso. Pero bueno, como ya los mencioné, la carta, va a la redundancia, va dirigida a la iglesia de Tesalónica. Si bien es cierto que nosotros entendemos que la carta fue escrita por Pablo, pero en la salutación nos menciona tres personas muy importantes. Bueno, está Pablo, también está Silvano y Timoteo. Timoteo, una persona, un joven muy famoso, ya que lo conocemos, ya. Escuchamos en las exposiciones. De cierta manera, lo que hace Pablo es reconocer la labor que hace la iglesia de Tesalónica, reconoce su fe y por las obras, ¿no? Como dice Santiago, yo te muestro mi fe por mis obras, y de cierta manera Pablo es lo que hace, reconoce la fe de los de Tesalónica por sus obras, porque de cierta manera comienza a mencionar que el Evangelio se había, se había expandido y no había quedado solamente en el lugar, no en la iglesia, y es algo que nosotros deberíamos practicar en nuestra vida, ¿no? De muchas veces se nos ha acostumbrado a hacer o comportarnos de cierta forma solo dentro de un lugar, de una casa, que nosotros le llamamos templo o iglesia. Pero la iglesia, las personas de Tesalónica, los santos de Tesalónica, lo habían entendido de forma diferente, ¿no? Y es lo que realmente pasa, ¿no? Cuando una persona es nacida de nuevo, quiere compartir esa buena nueva con las personas que están afuera, ¿no? Que no conocen del Evangelio. Y esto es una de las cosas que Pablo reconoce a los de Tesalónica en la primera parte, reconociendo sus obras, ¿no? Que básicamente es la muestra más certera de una fe, ¿no? Yo puedo decir que puedo creer en Dios, pero si mis obras son malas, de cierta manera me tengo que analizar si realmente nació de nuevo y volver al arrepentimiento y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Vuelve, vuélveme a poner en tus caminos, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que Pablo rescata de la iglesia de Tesalónica. También reconocer que cuando Pablo había llegado a Tesalónica, recordar que este pueblo era un pueblo idólatra, y de cierta manera Pablo le reconoce de cómo habían cambiado su idolatría para adorar al único Dios vivo y verdadero, ¿no? Eso les reconoce Pablo. Otra cosa que nos muestran las obras de los de Tesalónica es que básicamente fueron imitadores no solamente de Pablo, de Timoteo y de Silvano, sino que fueron imitadores de Cristo, ¿no? Que cierta manera es lo que buscaba Pablo, ¿no? Porque él en muchas de sus cartas dicen, sean imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo. Y eso es una de las obras que mostraban los de Tesalónica. Se mostraban que era un ejemplo en las ciudades tales como Macedonia.
y de Acaya, porque mostraban su fe, ¿no? Y sus obras. Y también lo que ya mencioné, que habían divulgado la palabra por toda la nación. Eh, y bueno, luego les explica el motivo, ¿no? De por qué ellos querían visitarlos. De cierta manera querían visitarlas porque, muy aparte de anunciarles el Evangelio, que era el factor principal de Pablo, era el propósito de su vida, predicar el Evangelio. Nos muestra de la forma y les hacía reconocer a los de Tesalónica cómo es que le predicó el Evangelio, ¿no? En la Biblia, en la Reina Valera, habla que no fue con palabras lisonjeras, que básicamente se puede entender con esas palabras esas palabras que te tratan de vender algo hermoso, que realmente el Evangelio es hermoso, pero no les mentía de cierta forma. Muchas veces, a veces escuchamos cosas que sí pueden ser verdaderas, pero a veces se puede malentender, ¿no? El hermano Jorge mencionaba el hecho de que muchas veces las iglesias están llenas, pero a veces no se están llenas de personas que realmente han sido, que se han arrepentido más que todo de sus pecados y han puesto su fe en Jesús, ¿no? No hay ese arrepentimiento, porque es muy fácil llenar una iglesia si te digo que voy a hacer milagros, si te digo que doy sanaciones, que tengo profecía, se ve mucho eso y el gran ejemplo son las iglesias, las iglesias que son muy grandes, ¿no? Y de cierta manera eso les reconoce Pablo y les hace recordar que su predicación no fue con esas palabras lisonjeras, no fue con decir Jesús te ama, sonríe, sino fue realmente con el Evangelio, ¿no? Que primeramente tenía que haber reconocido sus pecados y reconocer que la necesidad que tiene de Dios para librarse de la ira venidera. Eh, También menciona cómo Pablo y en la predicación del Evangelio no buscaba la, la honra de los hombres, sino buscaba la honra de Dios, ¿no? Muchas veces pasa eso en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Muchas veces, a veces queremos decir de cierta manera algunas cosas que suenen bonito al oído de los hombres, pero realmente no somos bíblicos, ¿no? O no sabemos lo que realmente dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo no hacía, pues, y les hacía recordar eso tanto a los de Tesalónica. También les muestra el gran amor que tenía Pablo por ellos, ¿no? Ellos dicen que no solamente les había entregado el Evangelio, sino también podría haber entregado hasta sus propias vidas, y esto muestra mucho de cómo los de Tesalónica habían recibido la palabra y cómo de agradecido probablemente se sentían para con Pablo y con sus otros dos ayudantes. También se nos menciona del modo de actuar de Pablo, ¿no? Y que fue muy habitual entre sus iglesias. Era de cómo él se sentía como un padre que necesitaba proteger a los de Tesalónica, porque lo veía como un hijo. Y también muestra nuevamente que ellos vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios, ¿no? Que, porque de cierta manera habían padecido en su propia nación las mismas cosas que habían padecido ellos con los judíos. Y nos hace recordar una vez más, ¿no? Que muchas veces el Evangelio no siempre nos va a ir bien, pero podemos encontrar esa paz que solo Dios nos da en medio de todas las tribulaciones. Es muy claro poder recordar ello, porque, a ver, es muy fácil decir, ¿sabes qué Dios te va a dar? Si tú vienes a Cristo, todo te va a ir bien, y eso es mentira, ¿no? No es que todo nos va a ir bien, ahí va a haber momentos de tribulaciones y que hay que dar gracias por ellas, ¿no? Y bueno, Pablo les hace recordar ello. Eh, y bueno, después de ello, les explica el porqué de la visita de Timoteo. De cierta manera, Pablo estaba muy ansioso para ver qué es lo que pasaba con la iglesia de Tesalónica y les recuerda el propósito que fue enviado Timoteo para averiguar si realmente la palabra que había sido compartida por Pablo había dado frutos o simplemente había sido flor de un día, como se puede decir el dicho, ¿no? Que probablemente se habían alejado de la fe por el tentador. Pero grata fue la noticia de Pablo y el regocijo probablemente que halló honra en ellos al volver Timoteo y decirles que, bueno, la gente de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica están más fuertes, ¿no? Están muy llenos de gracia, tratando de compartir el Evangelio. Y eso era la felicidad de Pablo, ¿no? Porque de cierta manera en esos momentos Pablo no le estaba pasando bien, como la mayor parte de su vida, ¿no? Eso es muy, a veces no podemos entender, pero Pablo no le estaba pasando bien, pero esa noticia le llenaba de honra y le llenaba de felicidad, y eso es lo que le llenaba, de hacer el trabajo de Dios, ¿no? De poder compartir el Evangelio y su felicidad no era para él, sino para con ellos, de saber que realmente ellos estaban firmes en la fe. Eh, en medio de sus necesidades, dice, y aflicción, fuimos consolados por vosotros por medio de vuestra fe.
Pablo no le estaba pasando bien, pero la noticia de Timoteo le llenaba de consolación. Y eso es muy bonito, ¿no? Como Pablo le reconoce ello. También les menciona, ¿no? ¿Qué acción de gracia podría dar a Dios por vosotros? Por el gozo que nos gozamos por causa de vosotros delante de nuestro Dios. Vuelve a mencionar el gozo que tenía con ellos, ¿no? Y bueno, le pedía, ¿no? Que el Señor les haga crecer y abundar en amor el unos con otros. Y es una de las constantes de Pablo en la carta de Tesalonicenses, que le decía que tenían que abundar en amor en los unos con otros. Y realmente eso deberíamos poner en práctica nosotros, ¿no? El de amarnos unos con otros, pero realmente, no solamente decirlo de boca, sino actuar realmente como se nos dice la palabra y como realmente lo está diciendo Pablo. En este caso, los tesalónicos, que nosotros los podemos rescatar, abundar y crecer en el amor los unos con otros. Eh, Porque esto va a ser afirmado para nuestros corazones y la importancia de Pablo para siempre a los de Tesalónica era de mantenerse irreprensible delante de Dios, porque eso es lo que realmente esperaban los de Tesalónica, la segunda venida de Jesús, ¿no? Estaban muy ansiosos, ellos querían verle a Jesús, querían ver a su Salvador. Y bueno, él les decía que estén irreprensibles para la venida. Eh, Luego se nos menciona unas exhortaciones bueno, ¿no? Y una de las más claras es cómo Dios le muestra, ¿no? Cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y es una vez más la santificación. Muchas veces, a ver, rescatando para un mensaje de nuestra vida, muchas veces nosotros, a ver, como joven, yo he tenido muchas situaciones de decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que haga Dios? ¿Para dónde voy? ¿A dónde voy? ¿No? Pero acá Pablo es muy claro con eso, ¿no? La voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación. Y eso es lo que uno debe practicar actualmente, tanto los de Tesalónica como los de ahora. La santificación, eso es la voluntad de Dios. Está más clara que eso, no hay nada más claro que eso. Y nos menciona unos ejemplos, Pablo, ¿no? Que se aparten de la fornicación, que cada uno tenga su propia esposa y que lo haga en santidad y en honor. De cierta manera, que no estemos en pasiones de nuestra concupiscencia, eh, como otras personas que no conocen a Dios, ¿no? Que se dejan llevar por sus deseos naturales. Y nos menciona unos ejemplos de cómo un hombre puede llegar a la santificación, que es muy bueno poder analizarlo y leerlo y meditarlo si realmente esas acciones están en nuestras vidas. Habla una vez más sobre el amor fraternal, de crecer, de amarnos los unos a otros, y más y más. Y bueno, y está el ruego de Pablo, ¿no? De que abunde en ello, en el amor los unos para los otros. Eh, También se nos menciona algo de escatología, y comienza por el estado intermedio, ¿no? Por el estado intermedio, donde se nos menciona que los muertos, a ver, nos menciona que tenemos que estar tranquilos, pero, pero nos menciona, ¿no? La parte escatológica donde dice, ¿no? Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De cierta manera, es un versículo que trae muchas divisiones en la iglesia. Hay muchas posiciones doctrinales acerca de este versículo bíblico que tenemos en Tesalonicenses, pero, pero es muy bonito, ¿no? Como Pablo les da esa certeza de cómo la segunda venida de Cristo, a ver, nos da ideas, ¿no? De cómo va a ser porque con voz de mando, los que nosotros vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que vinieron, ¿no? Nos da como cierta manera una muestra escatológicamente del fin de los tiempos. Y es muy bueno analizarlo y poder entenderlo y debatirlo, ¿no? Con los hermanos que probablemente tengan otra posición a las de nosotros. Eh, pero hay algo que es muy hermoso y que lo menciona en el versículo 5, eh, porque Pablo es muy claro, sí, les menciona algo de escatología, pero también les dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque de cierta manera muchas veces nosotros tratamos de, a ver, buscar con números qué día puede llegar Dios y cuál es la segunda venida de Cristo. Y muchas veces en la historia se ha visto eso, ¿no? Muchos pastores, bueno, personas que se dicen pastores, habían dicho, ¿no? Bueno, en tal año y tal día va a venir la segunda venida de Cristo y pues seguimos 2024 y no vino, ¿no? Porque sinceramente eso no es la voluntad de Dios que nosotros sepamos ese día. El mismo Jesús nos dijo, no es trae nuestra necesidad. Nuestra necesidad es
como dijo Pablo, ¿no? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros y estar irreprensibles hasta su venida. Eso es la idea. Pero igual Pablo les continúa diciendo algo sobre lo que va a pasar, ¿no? Porque dice algunas, cuando digan paz y seguridad, vendrán entonces destrucción repentina, que Pablo les deja, ¿no? De qué es lo que va a pasar escatológicamente, pero lo importante es que no tenemos necesidad de tener tanta atención en esto, y eso no quiere decir que no tenemos que leerlo, sí, tenemos que saberlo, pero no voy a poner mi mundo o mi foco en saber cuándo va a pasar esto, sino en vivir una vida en santificación y viviendo irreprensible para la segunda venida de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Luego se nos menciona Pablo algunos tipos de exhortaciones, como usualmente lo hacía en muchas de sus cartas, y que es muy bueno poder analizarlo para ver si realmente lo estamos haciendo. ¿No? Es muy interesante cómo el libro de Tesalonicenses trabaja de esta forma. En el propósito podemos entender que Pablo les quería hacer saber a los de Tesalónica reconocer, ¿no? Y lo agradecido que estaba Pablo para de saber con ellos de cómo estaban andando en fe y su esperanza, ¿no? De que sigan en eso. De cierta manera, Pablo estaba muy preocupado por las iglesias que él había sembrado, se podría decir, y se sentía muy alegre de cómo seguían en la fe, ¿no? Que es muy difícil, pero cuando realmente somos alcanzados por la palabra de Dios, creemos realmente en todo lo que Él nos dice, ¿no? Que la relación, para terminar, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar para hoy? A ver, de acuerdo al contexto hay muchas cosas, pero hay muchas cosas para rescatar. Con lo que yo me quedé fue básicamente el propósito de Dios, ¿no? Para con nosotros, nuestra santificación. Es algo y no solamente es la única en el libro, hay muchas, pero como crecer en el amor el uno con los otros, que lo menciona como dos veces, otros, su voluntad es, la santificación es algo que a mí sí me ha impactado, que lo había escuchado antes, pero no lo había entendido de la forma que entendí. Bueno, eso sería mi exposición, pastor. Si dije alguna herejía, por favor, déjame saber. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Roger, por la exposición. Primera Tesalonicenses es una carta bastante teológica, ¿no? Hay bastante contenido teológico, doctrinal también. Entonces vamos a complementarla con la segunda carta, ¿ya? ¿Por qué escribe dos cartas? A ver, el que le tocó la segunda carta nos va a explicar por qué por qué se escribió la segunda carta. Entonces vamos a pedirle a Segunda de Tesalonicenses, a Julio César Blas. Sí, pastor, buenas noches. A ver, Julio, a ver, coméntanos. Ya. Eh, ya, esta es la segunda carta de los Tesalonicenses. Primeramente empiezo con ¿por qué Pablo escribe esta carta, no? Ajá, Y ajá. podemos ver en segunda de Tesalonicenses 1:4, persecución, ¿no? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y también hay algo interesante, ¿no? En el versículo 5, Pablo reconoce el sufrimiento de la iglesia y les asegura que su perseverancia es una señal de su dignidad del reino de Dios. Otro, la esperanza en la venida gloriosa de Cristo. Eh, Está en el capítulo 1 del 7 al 10, dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron. Pablo recuerda que Jesús vendrá gloriosamente trayendo justicia y descanso para que los que han sufrido en su nombre, sabiendo que ellos están pasando tribulación, ¿no? También hay otro, mantener la esperanza en Cristo y no caer en confusión. Ahí es el tema más principal. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis. Aquí Pablo exhorta a no dejarse confundir por las falsas enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo, animándolos a mantener su esperanza en Jesús. Y otra ocasión, fidelidad y firmeza en Cristo. Eso podemos ver en capítulo 3 de versículo 3 y 5. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y el Señor
encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí vemos Pablo que nos asegura que Dios es fiel y y los protege, guiando sus corazones hacia el amor y la paciencia mientras que esperaban la venida de Cristo. Eh, ¿Para qué escribe? Uno de los propósitos era expresar su aprecio hacia ellos, que vemos diré, capítulo 1, 3 y 4, y felicitarles por su vida espiritual y ministerial. Debemos dar siempre gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Otro propósito era animar, consolar y exhortar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y perseverar durante la persecución. Eso lo podemos ver del 5 al 11, no lo he desglosado. Hay otro propósito, era para que sigan fieles a la doctrina cristiana. Así que, hermanos, estás firme y tener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por otra o por carta, dice. Otro propósito era para seguir, diré, disculpen, el propósito era para corregir la confusión sobre la segunda venida de Cristo y aclarar ciertos eventos que deberían ocurrir antes de ese día, según de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Ahí nos habla claramente. Otro motivo era a los creyentes a continuar trabajando, porque ellos creían que la venida de Jesucristo ya había venido, otros estaban, que esa tribulación era parte de eso, y dejaron de trabajar o vivían ociosamente y esperando esa venida. Y el versículo claro es, según de Tesalonicenses 3, 11 y 12, porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mando y exhortamos por vuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegamente y coman su propio pan. Eh, Temas que he encontrado, eh, tengo aquí algunos, cristológico y escatológico, pero mayormente esta carta es escatológica, pero también podemos encontrar, diré esto, y está en capítulo 2, no, disculpen, según Tesalonicenses 1, del 7 y 10, ahí sí como dice, lo desglosado. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Aquí la segunda venida de Cristo es central, mostrando la victoria final y el juicio sobre los enemigos de Dios y confirmando esa dimensión. Eh, Otro, pastoral he puesto, está en el capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo muestra preocupación como un pastor orando diré, para los creyentes que viven a la altura de su llamamiento, incluso en medio de la dificultad. Eh, También puse soteriología, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí enfatiza la elección y la salvación que es de Dios, provisto. También puse como eclesiología, según de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 7, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todos los, disculpen, apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, porque vosotros mismos sabéis de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,
Aquí vemos, Pablo insiste en la importancia del orden y la responsabilidad en la vida de la iglesia, tanto afuera y adentro, y también disciplina, ¿no? Como aplicación, puse esto. La carta nos recuerda que sin importar las dificultades que enfrentemos, nuestra esperanza siempre debe estar en Jesús. En estos días que nuestro gobierno y la delincuencia es demasiado, tanto allá como aquí en Trujillo, eh, a pesar de eso, siempre tiene que estar nuestra esperanza en Jesús. Otro es, esto nos anima a mantener nuestra fe y ser responsables de nuestras acciones, trabajando tanto en la iglesia como afuera y apoyándonos también mutuamente como hermanos de la fe, ¿no? Animándonos también, confiando que Cristo regresará en gloria. Es otra aplicación que podemos ver. Creer que Jesús volverá no significa debemos quedarnos esperando sin hacer nada. Al contrario, esta esperanza nos invita a vivir de manera responsable y trabajar por un mundo mejor, porque sabemos que un día todo esto será restaurado. Y voy a poner un pequeño testimonio de que conocí a un hermano mayor y él también tenía este pensamiento, ¿no? Cristo ya va a venir por pronto, entonces, ¿para qué voy a construir mi casa? Simplemente vivo por fe y salía y ganaba lo que podía, ¿no? Pero cuando se enfermó, tuvo su hija y cambió, no vio la realidad, ¿no? Que debemos trabajar, sabemos que Cristo vendrá, como dijo nuestro hermano, también sabemos que no sabemos ni la hora ni el tiempo, pero nosotros debemos estar siempre trabajando y ocupados también en la casa del Señor. Otra, segunda Tesalonicenses nos enseña a tener en la confianza en la justicia de Dios, sabiendo que Él hará justicia tanto a los fieles como a los impíos. Y eso es lo que también nos explica el libro, según Tesalonicenses, y Pablo lo dice. Eso es, Pastor, buenas. Bien, gracias, Julio. Según de Tesalonicenses, sí, buena carta también, según de Tesalonicenses, para el estudio, ¿no? Van de la mano. Sí. Bien, vamos a aprovechar antes las preguntas. El tiempo nos está ganando, así que voy a llamar al que continúa. Este, Brian Estrada va a responder sobre Colosenses. Amén. Bueno, Brian, sí, sí, acá estoy presente. ¿Puedo hacer un experimento? experimento. Sí, lo que pasa es que tengo una camarita acá nueva que me he encontrado y quiero probarla. Allá. ¿Se puede o no? Si no, A ver, sin foto. actívala, pues. A ver, hermana, el experimento. A ver, activa la cámara. Es un experimento bíblico. Ya, dale, dale. A ver, no sé si... ¿Ahí se está viendo? Sí, se ve. Sí, Ya, voy a ver si me puede ayudar para compartir ya. Ya la puede compartir, pantalla. creo. Está libre. ¿Está libre? Sí, ¿Seguro? comparta nomás. Ya, listo. Yo voy a poner acá mi cronómetro. No, no se asuste, por favor, Ya. porque sí he preparado bastante completo es un ratito voy a poner acá. Ya. Bien, bueno, me tocó. Sí se ve toda la pantalla, ¿no? Se ve todo que está moviendo ahí la cartita. Sí, sí, se ve. Hay Ya, animación. listo. A mí me ha tocado, bueno, la epístola de Colosenses, una epístola bastante interesante. Y yo aquí quiero hacerlo un poquito dinámico. Voy a colocar esta imagen en la pantalla y quiero con una palabra nomás que me describa algunos elementos que pueda haber ahí en la foto, ¿no? A ver qué elementos puede encontrar. Una cruz, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? A ver, participen, pues. Las raíces, las raíces. Las raíces, ¿no? Excelente. Son elementos que
en esta carta se menciona, ¿no? Hay árboles también. Colosenses, capítulo 2:7, habla sobre arraigados y solidificados en Cristo, ¿no? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. ¿Por qué comparto este pasaje? Porque para mí, haber leído esta carta me ha llevado a profundizar bastante sobre ese tema, ¿no? Y ¿por qué las raíces? Estudiando un poco, las raíces tienen el propósito de darle estabilidad a la planta. En este caso, la planta podría representarse como nosotros, y al estar arraigados en Cristo y cementados en Él, estar sujetos a Él, eh, y nos permitiría una estabilidad en general en nuestra vida, ¿no? Se nos ha enseñado que al arraigarnos en Cristo, nuestra vida se ordena, ¿no? Y no solamente las raíces tienen ese propósito, sino también un propósito de alimentación, ¿no? Entonces, alimentarnos de Cristo, alimentarnos de su palabra, también es parte de nuestra misión, ¿no? Entonces, Colosenses va por ahí, acerca de ese arraigo en Cristo, ¿no? Entonces, quiero dar algunos datos generales. El autor, el apóstol Pablo, más o menos aproximadamente entre el 60 y 62 después de Cristo, eh, redactado desde Roma, él estaba encarcelado, ¿no? Y dirige esta carta a la iglesia de Colosas, que se encuentra en Asia Menor, actualmente en Turquía, más o menos por ahí. Y también hace mención a Epafras, que es un colaborador de Pablo y es el que fundó esta iglesia, ¿no? Y el propósito de esta carta es combatir falsas enseñanzas que en ese tiempo se estaban divulgando, ¿no? Que de alguna manera estaba en ese contexto, estaban pasando muchas cosas que estaban yendo en contra de la doctrina, la doctrina, ¿no? Entonces busca reafirmar la suficiencia de Cristo, busca reafirmar que solo basta Cristo para la salvación, ¿no? Entonces ahí hay temas claves: la supremacía de Cristo como cabeza de la iglesia, la suficiencia de Cristo, no añadir rituales o prácticas a lo que respecta a la vida cristiana, como añadidura, ¿no? Que muchos personas estaban añadiendo algunas cosas, vamos a ver más adelante. Falsas enseñanzas, herejías, legalismo, misticismo, ascetismo. Y bueno, la vida nueva en Cristo, ¿no? Que es una exhortación y énfasis que no solamente es de interior, sino también en las relaciones familiares y sociales que tengamos, ¿no? Entonces, el contexto histórico, más o menos ahí hay un mapa para que usted se pueda ubicar. Se encuentra por Frigia, más o menos por actual Turquía, ya le mencioné, cerca de la iglesia de la Odisea. Y bueno, ¿no? Era una zona bastante también mixta, porque había romanos, judíos, griegos, o sea, había una combinación de culturas, creencias, y eso lo hacía una zona bastante eh, mixta en cuestión de pensamiento, ¿no? Entonces, la iglesia se encontraba presente en esta zona donde estaba confundida por los diversos pensamientos, ideologías, creencias, prácticas religiosas que en esa zona se daban, ¿no? Entonces Pablo decide escribir esta carta para exhortar, ayudarles, aconsejarles, ubicarles cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser el cristiano conforme a la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas herejías que en Colosas se estaban dando, ¿no? La primera, una herejía, el gnosticismo primitivo, que busca la dualidad, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, el espíritu es bueno y la carne es mala, ¿no? Entonces, para no ser alguien malo, entonces voy a evitar de satisfacer mi deseo de la carne, ¿no? En este caso, probablemente negar de comer algunas cosas, ¿no? Entonces, la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿no? Entonces, como había ese pensamiento griego en ese entonces, los cristianos también se estaban alineando a este pensamiento, ¿no? Negaban la verdadera humanidad de Jesús, porque recordemos que Jesús es el verbo encarnado, es Dios hecho carne, y eso es totalmente imposible para el gnóstico, porque dice, si Dios, es espíritu, no puede ser materia, porque eso es malo. Entonces, ese pensamiento herético se estaba insertando en la iglesia, ¿no? Entonces,
La salvación no era por medio de Cristo, sino era a través de un conocimiento oculto, misterioso, que se tenía que llegar a meditar para alcanzar la salvación. Entonces, ahí está ese pensamiento gnóstico. También tenemos el legalismo judío. Recordemos que ya habíamos visto en la iglesia de Gálatas, este legalismo seguía presente, seguía constantemente hablando de la circuncisión para salvación o promover el cumplimiento de todas las leyes que ya conocemos para salvarnos, ¿no? Entonces, definitivamente el legalismo judío seguía ahí molestando un poquito a la iglesia, ¿no? Y bueno, el misticismo también, había adoración a ángeles, a seres espirituales, se menciona también en el libro de Colosenses acerca de eso, y las experiencias espirituales, enfatizar, buscar esas experiencias con seres místicos, ¿no? A través de visiones o contactos con el mundo espiritual, ¿no? Eso también la gente de ese tiempo estaba buscando ese tipo de experiencias, ¿no? Y el ascetismo, ¿no? Que es prácticamente imponer severas restricciones también corporales alimenticias, ¿no? Por ejemplo, he puesto una pezuña, porque saben que hay la alimentación que está prohibido ciertos animales con pezuña, están prohibidos según algunas leyes de los judaizantes, y bueno, prohibían ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, si yo, como el pensamiento gnóstico, soy yo carne, en este caso, entonces si yo me privo de los deseos de mi carne, yo me privo de comer, me privo del dinero, me privo de todo eso, entonces yo voy a ascender a un nivel espiritual superior. Entonces eso es más o menos el ascetismo, ¿no? Tratar de alcanzar ese nivel espiritual. Entonces, ¿por qué Pablo, vuelvo a repetir, por qué escribe esto, ¿no? Como le había mencionado, hay diferentes herejías que están amenazando a la iglesia. El legalismo judío, el misticismo, elementos gnósticos que ya le había mencionado, y busca reafirmar la suficiencia de Cristo, busca destruir, echar totalmente fuera estos pensamientos y decir que solamente Cristo y por medio de Cristo y arraigados en Él, edificados en Él, podemos alcanzar la salvación. Entonces, quiero también añadir un poco acerca de la teología que Colosenses aporta a nosotros, como la cristología, que es el estudio de Cristo, que habla acerca, lo menciona como la imagen de Dios invisible, ¿no? El primogénito de toda la creación, el agente de la creación y sostenedor de todas las cosas, cabeza de la iglesia y reconciliador de todas las cosas por medio de su muerte en la cruz. También aporta al área soteriológica, que es el estudio de la salvación. Pablo afirma que la salvación es solamente por la obra de Cristo y también que los colosenses estaban completos en Cristo y no necesitaban añadir obras o prácticas religiosas para alcanzar esa salvación. Y bueno, también en el área eclesiológica, que es el estudio de la iglesia, porque Cristo se presenta, de alguna manera es presentado como la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, ¿no? Entonces los creyentes están unidos a Cristo entre ellos por su obra redentora, ¿no? Entonces, interesante estos puntos que hablan acerca de la teología, que ya creo que la gran mayoría conoce, gracias a Colosenses también ha aportado muchísimo a eso, ¿no? Bueno, también mencionaron un poco de los temas escatológicos en Colosenses, acerca de la esperanza de gloria, ¿no? Una esperanza que se centra en ese futuro glorioso encuentro de la iglesia con Jesucristo, ¿no? Destacando ese cumplimiento final que hay entre Cristo y su iglesia, ¿no? Y bueno, la resurrección y vida futura también tiene que ver con eso, ¿no? La resurrección de los muertos en Cristo, los creyentes van a compartir la gloria con Cristo. Entonces ahí está, hecho un grafiquito ahí conjuntos para que vea cómo tienen en común que Jesucristo es el único medio para alcanzar esa gloria, el único medio para alcanzar esa vida eterna. Y bueno, la aplicación de Colosenses. Yo quisiera realmente hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces he escuchado la palabra Colosenses en la iglesia? Yo pocas veces, de verdad. Y sinceramente, el libro de Colosenses es un libro que habla
muy directamente a un contexto en el que actualmente vivimos. Actualmente hay un montón de ideologías humanas que están atacando a la iglesia, ¿no? Un montón de ideologías de género, ideologías religiosas, ateísmo. Vivimos en una comunidad mixta como en la comunidad de Colosas y que mucha gente quiere opinar de Dios o quiere opinar de Cristo y opina que Él es un maestro, opina que Él no existió, o pueden opinar diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos responder ante estas cosas o cómo la iglesia debe prepararse para afrontar estas ideologías? La aplicación se encuentra en Colosenses, porque Colosenses nos enseña la centralidad de Cristo, que Cristo es suficiente para todas las áreas de nuestra vida y sin prácticas adicionales. Yo he visto en mi tiempo bastantes sectas religiosas que tratan de imponer cosas, ¿no? Imponer, por ejemplo, las leyes, prácticas que sinceramente no van con el Evangelio. Nos volvemos legalistas y ya estamos desviándonos del Evangelio. También la aplicación de una vida transformada, ¿no? Los creyentes deben vivir según una nueva identidad en Cristo, adoptando virtudes como humildad y amor, ¿no? También en las relaciones interpersonales, ¿no? Quiero añadir un poquito, el texto habla acerca incluso de cómo una familia debía cuidar a los esclavos que tenía, ¿no? Claro, el contexto cultural es diferente porque ahorita no tenemos esclavos, ¿no? Pero habla también de ver a ese esclavo no como alguien menos, sino como parte de la familia y tratarlo con amor, ¿no? Entonces también en ese tiempo se buscaba ser respetuoso con las prácticas culturales de esa época, pero siempre sujetándose a los mandamientos de Cristo. Y bueno, resistir a las falsas enseñanzas que también están presentes ahí en el texto de Colosas. Y vuelvo a repetir, hay tanto misticismo actualmente de muchas falsas iglesias, falsas doctrinas que están saliendo. Y debemos estar alertas, hermanos, ¿no? Debemos estar alertas y enseñar constantemente que la centralidad de todo, de toda la Biblia, de toda la vida cristiana es Cristo y no el legalismo, no el misticismo, no estas prácticas adicionales. Muy bien, esto es mi análisis de Colosenses. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Brian, por la exposición. Bueno, ya hemos escuchado entonces Colosenses, una carta muy importante también para el estudio, hay que considerarla. Y bueno, vamos a cerrar ahora con la última epístola que nos corresponde y está destinada para nuestra hermana. Ah, no, faltan dos. Adi va a terminar y vamos a dar el pase a Cristian, segunda de Corintios. Cristian, Sí, pastor. segunda de Sí, Corintios. sí, pastor. Ahorita lo... Ya. Ya. Estoy compartiendo un momentito. Ya. Un momentito. Bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, buenas noches, hermano pastor. Acá en esta oportunidad me ha tocado exponer ya casi en los últimos tiempos de exposición, en la segunda carta de Corintios, según el apóstol Pablo. Bueno, empiezo. Su ocasión de esta segunda carta, bueno, ¿por qué Pablo escribe esta segunda carta? Bueno, en su contexto relata que fue en un momento después de su primera visita a la iglesia de Corinto, ¿no? Que, que hubo unas leyes que lo anhelaban a poder visitarlo. Y en su segunda visita, perdón, fue más revelante, que bien lo explica en el pasaje de segunda de Corintios 1, del 15 al 16. Ese versículo enfoca a que parece haber reprendido a algunos de los santos en esos tiempos, y que en base a eso habían llegado a Corintios a ciertos predicadores de la región Jerusalén, que comenzaron a enseñar a los santos que debían adoptar costumbres judías, y contradiciendo también las enseñanzas de Pablo que había dado según el envasado al 2 de Corintios 12:21, ¿no? Que enfoca cómo Pablo redactaba sus cartas basadas a la iglesia con dirección al Señor. Por otro lado, también pues que la carta se dirigía tanto a quienes lo deseaban recibir más de sus palabras, enfocándose más directamente a Pablo,
segunda de Corintios, desde el capítulo 1 al 9, que enfoca toda la solicitación, la aflicción de Pablo que tenía haciendo esa carta. Propósito de esta segunda carta. Bueno, en sí, leyendo todas las estructuras de la segunda carta, tiene varios propósitos, pero yo me he enfocado en cuatro que cómo lo escribe Pablo, lo describe según anhelando a realizar esta carta. La primera es que expresa el agradecimiento de fortalecer a los santos que habían recibido bien su carta anterior, o sea, expresaba esa motivación por la gente que algunos lo aceptaban, lo comprendían cuando Pablo mencionaba esa carta y querían más entendimiento, más profundidad, que él llegara a ellos, al pueblo, a que puedan tener más conocimiento. Otro, advertir sobre los falsos maestros que corrompían las doctrinas puras de Cristo. Bueno, eso es muy importante porque Pablo ahí demuestra cómo, según su carta, Pablo demuestra que no debemos amar a varios dioses. Ahí advierte que ahí entran los falsos maestros, que no enseñaban doctrinas de varios dioses, y el pueblo de Corintio no sabía, estaba enfocada, no sabía a qué alegar, o sea, a qué permanecer más tiempo consagrándose, ¿no? Y tenía esa mala influencia, y Pablo enfoca a todos los más falsos maestros a que desaparezcan. Otro es alentar a los santos de Corinto a dar una generosa ofrenda económica para los santos pobres de Jerusalén. Ese es otro también muy importante, que viene en 2 Corintios capítulo 8 y 9, resaltan todo lo que la ofrenda para los santos, y también cómo por gracia damos, en nuestro caso por corazón, una ofrenda a los más necesitados, en este caso a aquellos hermanos que pasan por necesidades. También, por el cuarto propósito, sería defender su carácter personal y la autoridad que tenía como apóstol de Jesucristo en su ministerio, según 2 Corintios 10:13. Ese también es muy importante ahí en base a Pablo, cómo tenía esa bien claro, dice, ese carácter de poder llegar al pueblo en medio de todo impedimento, de burlas, todo. Pablo no se quedaba atrás, seguía adelante, no se enfocaba más en llegar al pueblo, en poder compartir las escrituras del Señor, y llegar que sus ministerios conozcan más de ellos, y así por medio de ellos a rescatar más almas. Ahora, ¿qué teología Pablo muestra en esta carta? Bueno, en sí muestra muchas fórmulas que podemos llegar a entender, pero se envasa más a cuando finaliza la primera carta de los Corintios, que expresa el deseo de volver a visitarlos. O sea, cuando Pablo sale de Corinto a sinagoga y requiere regresar. En esta segunda carta relata que su regreso, cómo quiere llegar a volver a Corinto. Y en su apología de Pablo, en el capítulo 2:14, que habla de ciertos judíos de mal conversión, o sea, hablan de autoridades que no reconocían lo que Pablo había anunciado sobre la vida religiosa. Y por otro lado también dicen que él la escribió con firma de amor y compromiso. ¿A qué voy? Que él tenía compasión por la iglesia, compasión por el pueblo, y se sentía comprometido con el Señor en poder llegar a la ciudad, de poder que lo conozca más. Y también era una carta de recomendación para todos ellos. Bien, entre el capítulo 2 hasta el capítulo 5 lo relata todo, cómo recomendaba Pablo al pueblo de Corinto de poder ser consagrados con el Señor. Y ahora, basándonos al capítulo 8 y 9, nos habla de la generosidad olvidada. Ahí vamos a ver que también, no solo en Corinto se puede hablar de generosidad, de buena bondad, voluntad, de amar al prójimo, no, también se habla sobre el don y obra bendita, que viene a ser, esa era una de las generosidades que el pueblo de Corinto estaba olvidando. Y Pablo lo vuelve a mencionar para recordatorio al pueblo, para que puedan seguir siendo unida en su obra bendita, como bien claro lo menciona ahí, siendo constituida en toda su política. Ahora, en los capítulos 10 y 13 relata la fuente de conflicto en su apología. Eso también es otro contexto que pueden destacar cómo envasada al Pablo llegar a las escrituras, llegar al pueblo, cómo expresaba sus sentimientos hacia las personas por medio del Señor. Tenía unas buenas expectativas con la gente, ¿no? Aunque en medio del conflicto, Pablo seguía ahí, no se rendía, no tenía muchas discapacidades de poder expresar sus sentimientos ante el pueblo en base a la carta. Y bueno, concluye también en ese mismo capítulo su despedida, que fue muy fórmula, su despedida que relata cómo cumplió con la misión de poder llegar al pueblo
en poder mostrarle su fundamento del Señor por medio de esta carta. Bueno, acá voy a presentar algunos versículos sustentados que nos muestra en este libro. Una de ellas que muestra a Dios Padre como un consolador misericordioso. En 2 de Corintios 1:3 lo menciona que, si me permiten leerlo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para misericordia y de Dios de consolación. Ahí bien claro se lo dice. Dios es bien misericordioso con todos, hermanos, tanto como al no creyente y como el creyente. Eso debemos entenderlo bien claro, ¿no? Ahora nosotros como cristianos debemos tenerlo en conocimiento. Y en 2 Corintios 7:16 también lo menciona, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló en la venida de Tito. Ahí también relata como en la exposición de un hermano que vino en Tito, tuvo consolación el Señor con Pablo, va a poder tanto llegar al pueblo como también a él mismo para que pueda tener ese entusiasmo. Otro versículo que resalta es: la carta muestra al Espíritu Santo como Dios. Muchas personas ahora en la actualidad no creen eso, ¿no? No, las cartas de Pablo, cualquier libro de la Biblia que hablan, son pasajes que de la antigüedad dicen, pero no. Ahí en esta carta, si lo profundizamos bien en este versículo, habla cómo Pablo demuestra al Espíritu Santo por medio de Dios. Otro también: Jesucristo es quien cumplió las promesas de Dios. Eso es muy, muy interesante, hermanos, que en 2 Corintios 1:20 lo relaciona, ¿no? Que también, según las promesas de Dios, son el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esa palabra amén, que significa así sea, es muy, muy importante para uno certificar las cosas que hace por el Señor hacia los hermanos. Ahora, Jesucristo es quien manifestó la gloria de Dios. También lo relata en 2 Corintios 4:6, que me había mandado de las tinieblas a hacer luz, para que el pueblo sea resplandecido en sus corazones y poder adorar al Señor con gloria y esa faz en Jesucristo. Por otro lado, también Jesucristo es quien en su encarnación se volvió pobre por los creyentes. Ya bueno, ya hablando, ahí me voy a meter un parte del tema de cristología, ¿no? Como Pablo fue hombre, como nosotros, hombre. Ahí demuestra que Pablo, que Dios fue hombre, como uno de nosotros, hecho carne, todo, que vino al pueblo, al mundo, a poder llegar a las personas a reconocerlo más a él. Y por finalizar, también Pablo exhorta a los cristianos, ¿no? Que a expresar un deseo de satisfacer las necesidades de los santos en Jerusalén. O sea, él exhorta a los cristianos que vuelvan al Evangelio para que puedan tener ese conocimiento más por medio de Pablo en sus enseñanzas, como bien lo relata en 2 Corintios 8, del 10 al 11, que daba consejos para que sí conviene a los hermanos que comenzar de solo hacerlo, sino también de quererlo desde el año pasado. O sea, hace recordatorio de viejos, de tiempos atrás, como Pablo desde muy temprana edad fue conociendo los pasos del Señor, y así mismo quería demostrar al pueblo cómo era su vida en el cristianismo. Otro, en la aplicación, este es también enfocándose a nosotros: ¿cómo se puede aplicar esta segunda carta en la iglesia? Acá yo he considerado uno que, leyendo según Estelares, son las pruebas. Ahí podemos mencionar que Pablo experimentó mucho sufrimiento, como bien lo menciono, persecución y oposición en su ministerio. ¿Cuántos nosotros también tenemos pruebas en nuestros ministerios, ¿no? Viene una persona nueva, inconversa, y nos dice: ¿qué de bueno haces tú, no? Y uno de nosotros nos puede, si no tenemos bien en claro esta palabra de poder experimentar el sufrimiento, como Pablo, no podemos aplicar a las personas que especialmente inconversas, ¿no? Sí, como bien lo relata también en 2 Corintios 1, del 1 al 2, que ahí menciona cómo Pablo en su salutación, ¿no? En salutación habla cómo por gracia y paz, por gracia y paz Dios muestra al Padre, ¿no? Y eso ahí en base a nosotros también nos da como una prueba para poder demostrar a las personas que no conocen al Señor, que sean más sea más ¿cómo le explico? Sea más convencientes en que el Señor está con nosotros. Otro lado es disciplina en la iglesia. Pablo defiende su cargo en la iglesia. Ahí está, en su ministerio le venía pruebas, le venían muchas justificaciones justos que le discriminaban a Pablo porque su manera de administrar su ministerio era bien estricta, bien lo discriminaban, y Pablo moderadamente escuchaba, pero tenía disciplina, sabía cómo llegar a esas personas que le ofendían todo en una manera moderada, para que puedan
tener buena esperanza. Y también ahí, enfocándose en la esperanza, es que Pablo recuerda cómo que recibiremos por cuerpos nuevos en el cielo. Eso, en todo el capítulo 5 de Segunda de Corintios lo relata que tenemos que, no somos más que, sino somos hechos por Dios. Tenemos que tener eso bien en claro. Nosotros somos hechura de Dios. Y ahí bien claro en Segunda de Corintios lo relata cómo somos hechura y vivientes por gracias del intermedio de Dios. Ahora paso también que viene a ser la ofrenda. Este también nos relata que el dar no solo ayuda a aquellos que están en necesidad, sino motiva el agradecimiento a Dios en ellos. O sea, como creyentes nosotros ofrendamos por voluntad propia o por amor al Señor, como bien claro lo dicen en cada una de nuestras denominaciones, ¿no? Ofrendar por voluntad propia o por amor al Señor. Y en esa referencia, amor al Señor es amor a tu prójimo. Y en 2 Corintios 9, del 1 al 14, se relata sobre el amor al Señor como el amor al prójimo. Y por último, para la sana doctrina. Y también Pablo defiende su autoridad, como bien más anteriormente lo estaba mencionando, a fin de perseverar la doctrina correcta del cristianismo, su sinceridad, su amor por Cristo. Y lo más importante, ni mucho menos descartar, su preocupación por la gente, que fuera por su defensa de poder llegar a Él. Y eso lo está basado en 2 Corintios 10, capítulo 10 y 13. Bueno, hermanos, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Cristian, ¿no? Bueno, cada uno está haciendo su esfuerzo por presentar, cada quien ha leído, investigado, ha traído cosas y ha aportado, ¿no? De alguna manera lo que escuchamos aporta. Y vamos a cerrar ya con la participación de Adi, una flor en medio de varias espinas. Vamos a llamarla Adi entonces A ver esa para florcita, compartir. que aparezca, monta la florcita, A ahí ver esa está. florcita, por Ahí favor. está. Pastor, ¿qué tal Florcita, motivación? A ver, por favor, esa piérdete, florcita. en medio del jardín. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Qué está pasando con las chicas? Bueno, eh, también voy a presentar una, una diapositiva para poder ayudarme. Ya, Ah, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque sé que estamos uno, con el tiempo. ya. Y aunque creo que es el más grande, Ujú. pero es bastante comprensible, la verdad. Eh, Como lo dije en la primera clase, yo soy fan, me encantan las cartas paulinas. De hecho, creo que durante toda mi adolescencia es uno de los primeros libros que pude leer junto con Proverbios. Y me gusta porque son libros muy prácticos, ¿no? Son como consejos que uno puede entender, aplicar a su vida. Y creo que tiene mucha sabiduría. Bueno, vamos con el libro de Hebreos. Hebreos, si se han dado cuenta, el libro de Hebreos no comienza con una salutación, ¿no? Por lo tanto, es difícil poder definir quién es el autor realmente de Hebreos, ¿no? Porque el autor no aparece indicado. La primera palabra de este libro es Dios, ¿no? Eh, entonces, algunos mencionan, por ejemplo, como autores como Tertuliano, que el autor es Bernabé. Martín Lutero decía que era Apolos, y por ahí otro autor decía que era probablemente Priscila, la esposa de Aquiles, pero que lo había mantenido como una autoría, ¿no?, de varón por toda la controversia de la época. Sin embargo, en el siglo IV aproximadamente, en el Oriente, Hebreos fue aceptado como una carta paulina, y a finales del mismo siglo, en Occidente, también se le concedió este reconocimiento canónico a Pablo, ¿no? ¿Por qué creen que es de Pablo? Bueno, porque hay textos en este libro que mencionan o que tienen algo muy familiar a la escritura o cómo es que se expresaba Pablo, ¿no? En estos textos, por ejemplo, lo podemos ver. La fecha estimada también no es algo preciso. Hay autores que dicen que es el 64, 67, 68. Lo que sí se sabe con certeza es que ha sido antes del año 70, ¿no? Aproximadamente entre el 64 o el 70 después de Cristo, ¿no? Bueno, esa es no sé si es epístola, carta o ensayo, porque he estado leyendo y tiene distintas alusiones, ¿no?
como lo habíamos visto en la primera clase, ¿no? No es lo mismo una epístola que una carta, porque hay ciertas diferencias, ¿no? Sobre todo en la individualidad o el contenido. Entonces, Hebreos empieza como un ensayo, ¿no? No tiene una dedicatoria ni una salutación, continúa como un sermón, es como una palabra de exhortación, de hecho es una palabra de exhortación, y termina como una carta porque sí termina como una despedida, ¿no? Por ejemplo, lo que sí se sabe es que es una palabra de exhortación, ¿no? En Hebreos 13:22 dice lo siguiente. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Entonces, a ciencia cierta sí sabemos que Hebreos es una palabra de exhortación. Eh, ¿Exhortación para quién? ¿Quién es el destinatario y propósito? Bueno, aquí también no tenemos muchos datos. Autores como Speak, por ejemplo, mencionaban que este libro estaba dirigido para sacerdotes, ¿no? De la época. Otros autores mencionaban que por la ubicación de donde se encontraron los restos, que estaba situado cerca del valle del río Lico, probablemente eran hebreos que eran muy observantes acerca de la ley judía, ¿no? O sea, que estaban al tanto acerca del Sabbat, de, de esta distinción de comer ciertas carnes y bebidas y entre otras costumbres que ellos tenían, ¿no? Lo que sí se sabe, lo que sí se sabe es que esta carta está dirigida a cristianos hebreos, ¿no? Que estaban, en realidad estaban en un cierto peligro de descarriarse de su fe, ¿no? Comparados con la nación en conjunto. Ellos eran una pequeña compañía de tal vez poca importancia, ¿no? Pero eran considerados como traidores por sus compatriotas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Hebreos 5:11 nos menciona acerca de cómo eran estos cristianos hebreos de la época, ¿no? Y voy a leer una versión que me impactó, que es una versión, me parece que es la NBI, que dice así, dice, desde el versículo 11 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes, ¿no? Los que le entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a esas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Bueno, eran cristianos que estaban estancados en su crecimiento espiritual. Y no solamente ello, también, por ejemplo, textos como Hebreos 10, del 24 al 25, nos dice que son personas que habían dejado de congregar, ¿no? Por ellos que también el autor da esta recomendación de no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Eh, bueno, continuemos. Aquí hay un pequeño bosquejo acerca del contenido, son 13 capítulos, y comienza hablando acerca de la superioridad del Hijo de Dios versus los ángeles. O sea, que Jesús es mayor a los ángeles. Luego nos habla acerca de la superioridad de Jesús frente a Moisés, ¿no? Habla acerca de la superioridad también de la obra del Hijo de Dios. Jesús como el supremo sacerdote también. Nos habla acerca de la fe cristiana. Todos conocemos acerca de Hebreos 11, ¿no? Acerca de la fe en teoría, y la fe en práctica, que es Hebreos 12, que nos habla acerca de la carrera de la fe, puestos los ojos en Cristo Jesús. Y finalmente termina con consideraciones acerca de la vida cristiana en la iglesia en el capítulo 13. Eh, este libro tiene como característica una alta calidad literaria en cuanto a su construcción y su dicción. Es un libro muy, muy arraigado al Antiguo Testamento. De hecho, por eso es que lleva el nombre de Hebreos, ¿no? Porque Hebreos es un pueblo que viene pues desde el Antiguo Testamento, ¿no? Hay 82 referencias, 29 citas del Antiguo Testamento y 53 alusiones al Antiguo Testamento. De hecho, también me parece que mencionan en dos oportunidades el Salmo 110 también. El autor utiliza el ritual del tabernáculo para presentar la superioridad de Cristo en su obra redentora y algunos términos principales que se utilizan son ángeles, ¿no? El libro habla acerca de ángeles, de santidad, pecado, sacrificio, sangre, sacerdotes, promesas, fe, salvación, etc. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿No? ¿Qué es lo que quería lograr el autor con todo esto? Pues exhortar es una palabra exhortación para aquellos cristianos que se encontraban desanimados, tal vez estancados, ¿no? Para que puedan continuar
con Jesús, ¿no? Para que puedan poner su mirada en Jesús y puedan entender que Jesús es superior a todo lo que les pueda estar pasando o todo lo que ellos crean, ¿no? Y además que recuerden todo lo que Jesús ya había hecho por nosotros. Además, el autor se va a apoyar en mostrarnos cómo es que el antiguo pacto apuntaba a un nuevo y mejor pacto, porque en realidad desde el Antiguo Testamento Dios había hablado mediante muchos profetas acerca de la llegada de Jesús. Entonces, el autor les está diciendo, ya se ha cumplido y el mejor pacto es con quien ya el Hijo de Dios que ha venido, ¿no? El autor presenta a Jesús como superior a los ángeles y también a Moisés, el reposo que Dios promete en él, que es mejor que el reposo que ha ofrecido Israel al entrar en la tierra prometida, y también acerca de Jesús como el supremo sacerdote. Bueno, la teología paulina en Hebreos. Yo he encontrado 4, creo que hay uno más, pero no encontré mucho texto para apoyarme. Como todas las cartas paulinas, la cristología está perenne, ¿no? En muchos de los versos y muchos de los capítulos. Voy a andar un poquito de esto más adelante, pero así a rasgos generales es que se mencionan más de 20 veces nombres y títulos relacionados a Jesús, a Jesucristo, ¿no? También se brinda una asociación acerca de la humanidad y la deidad del Hijo de Dios. De hecho, había leído un comentario que mencionaba que no hay carta tan cristológica, ¿no? Después de los evangelios, que esta, que es Hebreos, o sea, que habla mucho acerca de Jesús. También nos habla acerca de los oficios de Cristo, ¿no? De su posición como ahora sacerdote y como rey de la humanidad. Después también la teología paulina nos habla acerca de la escatología, que es la teología de los últimos tiempos, ¿verdad? La teología ya realizada, por ejemplo, en Hebreos 1:2 nos menciona el autor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que para la época esto era algo reciente, ¿no? Algo que recién se había revelado, se había dado a conocer. Que Jesús se había manifestado a la humanidad, ¿no? Entonces, esta era la era del Mesías y por ello se habla acerca de la escatología ya realizada. Y para nosotros hasta la actualidad también nos dan mensajes de escatología futurista, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 9, perdón, capítulo 9, versículo 28, nos habla acerca de, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y en el capítulo 10, versículo 37, nos habla de que Jesús vendrá y él no tardará. También nos dan algunos detalles acerca de ángeles, ¿no? De la doctrina de la angelología. Por ejemplo, sobre todo en el capítulo 1, ¿no? Que es cuando el autor quiere dar a entender que Jesús es mayor a los ángeles, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 6 menciona, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto alusiona a Jesús, ¿no? O sea que la adoración de los ángeles está dirigida a Jesús, ¿no? En el versículo 7 menciona de la misma manera, ¿no? Que Jesús, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama fuego. O sea que los ángeles no son ministros que sirven a Jesús, que le pertenecen a Jesús y que Jesús no es un ángel. En Hebreos también 13 y 14 nos da más detalles, ¿no? Voy a leer el más importante que me parece que es el 14, que dicen, no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esto se refiere pues a los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de Dios, ¿no? No son espíritus que gobiernan, no pueden ejercer dominio como Jesús, ¿no? Entonces la naturaleza esencial de los ángeles es que son ministros de servicio. Esto nos habla Hebreos acerca de los ángeles. Y por último, eclesiología, y estoy tomando como ejemplo sobre todo el capítulo 13 porque habla acerca de deberes cristianos, ¿no? Y también mencionan acerca del pastor ¿no? Y cómo debemos actuar los cristianos. Sobre todo estas enseñanzas muy importantes acerca de la permanencia del amor fraternal, la fortaleza en el Señor, la hospitalidad entre hermanos, el énfasis también en el matrimonio y la familia en la iglesia, una conducta consagrada como creyente y una iglesia que alaba. Me parece que también hay acerca de la salvación, algunos versículos
pero no lo consideré porque era muy poquito. Eh, Hablando aquí de cristología, ¿no? Mencionábamos que hay muchos nombres que se le otorgan a Jesús, ¿no? Y sobre todo este es uno de mis capítulos favoritos también, el capítulo 1, ¿no? Porque empieza con la palabra Dios, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ¿no? Porque Dios en el Antiguo Testamento ya había hablado a través de Moisés, ¿no? A través de una zarza, de Elías, Isaías, Amós, entre otros personajes, pero ya en la actualidad Dios había hablado mediante su propio Hijo, ¿no? Entonces, Jesús se le otorgan los siguientes nombres. Jesús es, según Hebreos, el que constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús también es el resplandor de su gloria, ¿no? Jesús refleja al Padre en todo. Si bien es cierto, nosotros no hemos visto al Padre, pero sí sabemos cómo es el Padre porque vemos el resplandor de la gloria del Padre a través de Jesús, su Hijo, ¿no? Entonces, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. En Hebreos 1:4 dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre, o sea, que es un nombre sobre todo nombre, se le ha otorgado un nombre excelente, pero no solamente tiene que ver con un título, ¿no? Sino también con una descripción de su naturaleza y de su carácter. En el versículo 6 también nos menciona acerca de que Jesús es adorado por los ángeles, ¿no? Que es el primogénito en el mundo y que todos los ángeles de Dios le adoran. Y bueno, en Hebreos 3 también nos habla acerca de que Jesús es superior a Moisés, ¿no? En el versículo 3, por ejemplo, dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que lo hizo. Nosotros sabemos que Moisés era el hombre pues con los 10 mandamientos, ¿verdad? Con las tablas de los mandamientos. Y si bien Moisés fue un siervo fiel, ¿no? Él nunca fue llamado hijo de Dios. Moisés fue un siervo fiel del Señor. Y algunos autores antiguos mencionan de que en esa época, ¿no? Los antiguos rabinos, maestros de la ley, consideraban a Moisés como el mejor hombre que había existido, ¿no? Incluso mejor que los ángeles. O sea, Moisés lo tenían en una posición muy alta, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos, cuando hace esta comparación, no busca desestimar o criticar a Moisés, sino busca exaltar a Jesús por sobre todo, por sobre los ángeles, por sobre cosas maravillosas o incluso por sobre personajes históricos muy arraigados para esa cultura. Ya. Y bueno, no puedo tratar todos los capítulos porque de verdad que es mucho, pero más o menos lo más importante es entre la cristología de Jesús y también acerca de la fe, ¿no? Y bueno, el capítulo 11 creo que muchos de nosotros ya lo conocemos porque el autor nos da definiciones y también explicaciones de qué es la fe, ¿no? Y el capítulo 12 nos da la fe en práctica, o sea, cómo es que el cristiano, ¿no? O un creyente puede mantenerse firme en la fe y también nos da motivos para resistir en tiempos difíciles. Recordemos que esta es una palabra de exhortación, ¿no? Entonces, el versículo 12 que nos menciona que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado, que tenemos que correr con paciencia, ¿no? Y aquí es cuando los que estudian, los historiadores mencionan de que como Pablo suele utilizar estas palabras comunes en sus epístolas, carrera, ¿no? Esto también se menciona aquí, la acción de correr con paciencia, ¿no? La carrera de la fe. Entonces, la carrera viene del griego antiguo agona, que significa conflicto y luchas, ¿no? O sea que como cristianos tenemos que despojarnos de todo peso, aunque pueda parecer insignificante, ¿no? Peso de culpa, pasado, etcétera, y también del pecado, ¿no? Si queremos realmente correr la carrera de la fe, ¿no? La carrera que Dios nos ha puesto por delante, pues tenemos que despojarnos del peso y del pecado. Y además de ello también nos da el autor una acción, que es poner los ojos en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, finalmente, con la aplicación. No puedo ver, ya. Eh, bueno, ¿cómo podemos aplicar? Aquí puse la foto de mi iglesia para motivarme más. La aplicación es, primero, esto está basado en el capítulo 13. En realidad hay mucha aplicación, pero sobre todo
he considerado algo que podría aplicarlo en la iglesia, ¿no? La permanencia en el amor fraternal, ¿no? Una manera sencilla y práctica es mostrar hospitalidad con las personas nuevas que puedan llegar a nuestras congregaciones. De repente con un hermano joven, ¿no? Que ha llegado recién, el hecho de acercarnos, de entablar una conversación, preguntarle cómo está, ¿no? Eh, Eso es hospitalidad. Hospitalidad es amor por los extraños, ¿no? Es entablar precisamente esa relación con personas que puedan llegar a nuestra iglesia. Y eso es permanecer en el amor fraternal. Porque aparentemente pareciera que permanencia en el amor fraternal es cuando yo le invito a mi casa a mi amiga, ¿no? O al hermano que más me cae, pero en realidad no es así. Es demostrar ese amor, pero por los extraños. Eh, También nos habla el capítulo 3 acerca del ideal de la vida matrimonial y la institución de la familia, ¿no? Entonces, estaba pensando cómo se podría hacer, ¿no? En realidad, muchos de, tal vez los jóvenes en nuestras iglesias en la actualidad no tienen muchas aspiraciones en cuanto al matrimonio, entre otros ideales que ahora la sociedad los puede considerar como algo muy antiguo, ¿no? Pasado de moda. Pero tal vez en nuestras iglesias tendríamos que enfatizar eso, ¿no? En los mensajes, en las prédicas o en las enseñanzas. Enfatizar la importancia del matrimonio y cuál es el rol del modelo de vida que Dios tiene, ¿no? Para las familias, ¿no? En las iglesias, sobre todo, que tenemos que ser ejemplo. Luego también acerca del liderazgo consagrado en el cuerpo de Cristo, ¿no? La fidelidad a la palabra de Dios, porque el autor exhorta esto, de que tengamos una conducta consagrada, que también nos sepamos sujetar a nuestros líderes, ¿no? Y esto implica obediencia a nuestros pastores y a ser imitadores de su fe, ¿no? Esto, por ejemplo, lo menciona en el versículo aquí. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe, ¿no? Imitad la fe de nuestros líderes y pastores. Y por último, ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? Y nos habla acerca de una iglesia que adora, ¿no? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es alabanza al Señor, que en nuestra boca, con nuestra lengua podemos confesar que Jesús es nuestro Señor, ¿no? No solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y eso también es una manera de aplicar la palabra de Hebreos. Y por último, eh, dice, y de hacer el bien, continuando el versículo 16, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios hará Dios. O sea, Dios no solamente se agrada de una alabanza, ¿no? O de una canción que podamos dedicarle a Él, sino también el Señor se agrada de esos sacrificios que hacemos al ayudar a nuestro prójimo, al ayudar a nuestro hermano, al ayudar a nuestro vecino, o incluso fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es importante. Utilicé me basé en estos dos libros que había leído y ya, gracias. Muchas gracias. Gracias, Adi, por la posición de Hebreos. Sí, Hebreos tiene bastante que hablar, pero lo resumió bien, lo ha sintetizado más o menos en los puntos principales. Bueno, ya no nos da tiempo para preguntas. Nos hemos quedado con ganas de preguntar, pero creo que ha habido atención de parte de ustedes, una atención honesta para escuchar a su compañero y retroalimentarse, ¿no? Porque cada uno ha provisto de algo. Una información desde que empezó Javier hasta que acabó Adi, ¿no? Todos han pasado con mucho entusiasmo. Bueno, les felicito. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo curso entonces. Dios mediante, ¿ya? Amén. Ya Y Dios después y estaré enviando sus calificaciones respectivas y si alguien se jala ya tendremos que llevar. Tenemos que llevar otro vez el curso, no hay problema. ¿Cómo? Ya no se puede. No se puede, Wilson, ya no se puede, ¿A qué Wilson. hora por él? ¿A qué hora por él? Ya lo sabemos. Wilson quiere información del siguiente curso. Sí, pero ya tiene la metodología Ahora ya. cómo estudiar una carta, ¿no? Con esa metodología, cada vez que quiera compartir una carta, dele su repasada, analice bonito, traiga información y va presentando, ¿no? Ese es el trabajo en las Síntesis. epístolas paulinas, ¿no? Trae la información, la prepara y la expone, pues, ¿no? Cuando quiere enseñar algo de Pablo. Muy bien, Dios les bendiga, nos quedamos Ujú. ahí y que ore, pues, alguien que quiere orar.
con gran pasión y agradecer a Dios por todas estas 8 semanas que hemos estado juntos aprendiendo algo, por lo menos. Ya. Yo creo que nuestra Cristian, hermana Adi Adi puede quiere que ser. ore, ¿ya? Entonces, Claro, que Adi, puede cerrar. que es la única rosa en medio de todas espinas, va a orar. Y Ay, le doy el pase. No le pastor. O digas sea, iba a espinoso, hacerlo. no le digas espinoso, espinoso. Ya, bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por Le doy el este pase, le doy el tiempo, pase. Señor, que hemos tenido para poder aprender mucho más de tu palabra, Señor. Somos, Señor, queremos agradecerte porque cada semana, Señor, tú nos has animado, Señor, a poder seguir firmes en el aprendizaje, Señor. Y sobre todo, Señor, que esta palabra no solamente sea teórica, Señor, sino que también podamos aplicarla, Señor, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde sea que vayamos. Ayúdanos, Señor. Y también oramos, Señor, por nuestro pastor, a quien tú, Señor, le has provisto mucha sabiduría y conocimiento para que él nos pueda enseñar. Te pedimos que guardes su vida, Señor, hasta que nos volvamos a reencontrar en nuestras clases virtuales. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Dios Muy le bendiga. bien, muchas gracias.